En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, nos reunimos en este día de resurrección. Reconocemos que el Señor se aparece en nuestras vidas constantemente. Nosotros debemos tener los corazones abiertos para estar pendientes de esa presencia. Le pedimos al Señor que nos perdone. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos proclamamos, gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber sanado al inválido, aún hablaban al pueblo Pedro y Juan. Cuando llegaron hasta ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los hombres del partido de los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en Jesús. Los tomaron presos y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya anochecía. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En el número de los creyentes subieron a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron los jefes, los ancianos y los maestros de la ley que habían en Jerusalén. Estaba Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia pontifical. Llamaron a los apóstoles a su presencia y le preguntaron: ¿con qué derecho hicieron esto? ¿Quién se lo ha autorizado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy debemos responder por la curación de un hombre enfermo, por quien ha sido sanado. Sépanlo todos ustedes y que lo sepan todo el pueblo de Israel, porque en nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, gracias a él, este hombre está de pie y sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se convirtió en piedra fundamental. Y no hay ningún otro que pueda salvar, pues para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 The Lord be with you. With your spirit. No, vamos a decir eso en español. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se hizo presente otra vez a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Sucedió así. Estaban unidos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también contigo. Partieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no podían saber que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y se les hicieron pocas las fuerzas para recoger la red. Tan grande era la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús más quería dijo a Simón Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó esto de es el Señor, se puso la ropa, se la había sacado para pescar, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red llena de peces. Estaban como a 100 metros de la orilla. Cuando bajaron a tierra, encontraron un fuego prendido y sobre las brasas pescado y pan. Jesús les dijo: traigan de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Con todo, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a hacerle la pregunta: ¿quién eres tú? Porque comprendían que era el Señor. Jesús se acercó a ellos, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Una de las cosas que estamos oyendo en la sociedad en estos días es ¿cuándo abrir las tiendas otra vez? ¿Cuándo abrir los negocios? ¿Cómo volver otra vez a la vida normal? Eso es lo que se escucha constantemente ahora en la radio, en la televisión, en los periódicos. ¿Cómo volver a aquello que es normal? Porque muchas veces cuando uno pasa por un trauma o por una experiencia difícil, tratamos de volver lo más antes posible, lo más pronto que podemos, a aquello que es lo normal. Lo mismo ocurre en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy los discípulos habían seguido al Señor por una cantidad de años, 3 años o lo que fuera. ¿Y en qué había terminado eso? En muerte. Lo crucificaron, lo enterraron. Sí, habían pasado unos días. ¿Y qué hace Pedro? Pedro trata de volver a aquello que es normal. Sí, Pedro trata de volver a aquello que es lo que él sabe con sus discípulos. Por eso dice, voy a pescar. Y los otros discípulos dicen, vamos contigo. Pero ¿qué ocurre? Que tratan de pescar y nada ocurre, no pescan nada. El Señor se les aparece. Y el Señor les dice, ¿han pescado? ¿Tienen algo que comer? Ellos dicen, nada. Y el Señor dice, echen las redes a la derecha y encontrarán pesca. ¿Qué ocurre? Que cuando uno pasa por un trauma o una experiencia difícil, a veces uno sigue haciendo las cosas de la misma forma en que uno las creía, constantemente. Eso hacían los discípulos. Los discípulos echaban la red por el mismo lado, y necesitamos una persona que nos vea, que nos mire y nos diga, despierta, a lo mejor hay otra forma de ver las cosas. Eso hizo el Señor. Hay otra forma de hacer las cosas. Echen las redes por el lado derecho y encontrarán. Y así hicieron. Echaron las redes al otro lado. ¿Qué ocurre? Que el discípulo a quien Jesús más amaba, dice, lo conoce al Señor. Y dice, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, al revés, no tenía ropa y se pone la ropa, se pone la túnica y se echa a nadar. Al revés, corrientemente cuando uno se echa a nadar, uno se quita la ropa, no se la vuelve a poner. Pero ¿por qué Pedro se puso la túnica? Preguntamos. ¿Por qué Pedro se puso la ropa para irse a encontrar con el Señor? Quizás estaba tratando de esconder su culpa. Lo había negado 3 veces. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro según nadaba hacia la orilla para encontrarse con aquel a quien él había negado 3 veces? Quizás al ponerse la túnica trataba de esconder su culpa. ¿Y qué ocurre? Llegan a la orilla y el Señor les dice, el Señor ya tiene pescado, hay un fuego. Es el único sitio en la Biblia, en la Escritura, en que vemos que Jesús está cocinando. ¿Sí? Así que Jesús está cocinando, tiene brasas, ¿sí? Y tiene pescado y pan. ¿Qué comían los pescadores? Pescado y pan. Así que el Señor les da aquellas cosas que los discípulos necesitan para que comiencen aquel proceso de sanación. ¿Sí? La hospitalidad es algo muy importante dentro de la sanación. Cuando estamos buscando para sanarnos de un trauma, ese proceso de sanación ocurre dentro de un ambiente de hospitalidad. Así que el Señor Él está cocinando a sus discípulos y les dice, traigan algo de ese pescado y pónganlo aquí también. ¿Sí? Para que ellos se sientan que están haciendo algo, que ellos aportan algo. Cuando uno pasa por un trauma difícil, cuando uno es puesto en una esquina, cuando uno pasa por un sufrimiento, uno también tiene que hacer cosas para que la dignidad, uno pueda reconocer la dignidad que ya está dentro de nosotros. Y el Señor les dice, vengan a desayunar. En un ambiente tranquilo, en un ambiente que ellos conocían. A los pescadores les da pescado y pan. Y nadie quiere preguntar quién es Él, porque Él lo reconoce. Él toma el pan, lo parte y lo reparte. Una acción que ellos conocen muy bien. Una acción que nosotros conocemos muy bien. Cada vez que nos reunimos alrededor de esta mesa, tomamos pan, bendecimos a Dios, lo partimos y lo entregamos. Reconocemos al Señor una vez más en el partir del pan. Que esta Eucaristía de hoy nos ayude a nosotros a sanar nuestros corazones. Que nos ayude a entrar dentro de este proceso
de sanación y que reconozcamos al Señor cada día en el partir del pan y en el amor que nos tiene a través del uno del otro. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado por la resurrección de su Hijo, pidamos para que todos gocemos de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Por todos nosotros, para que lleguemos a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En esta misa recordamos muy especialmente a Lorenzo y Magdalena, Crisóforo González Galindo y Eugenio Geraldo. Por estas personas roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Seguimos orando por todos nuestros enfermos, por aquellos que cuidan de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, especialmente durante este tiempo de resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras propias intenciones que ahora recordamos en silencio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad nuestra, concédenos los bienes que te pedimos para que, así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso,
Con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por los muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un recordatorio: mañana en la mañana no se va a televisar la misa, pero el domingo va a haber misa a las 9:30 en español y a las 11:30 en inglés. Así que todos están invitados. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.